Imagínate que vas al médico y no es para beneficiarte de su conocimiento sobre la salud, sino para decirle lo que tiene que hacer, y te basas en la lógica de que tú eres el que paga y tú decides qué es lo que hace el médico. Esto exactamente es lo que pasa en el diseño. ¿Qué tal? Yo soy Alex Orita, esto es La Corbata, y aquí hablamos del negocio del diseño y del diseño de negocio. Y hoy te vengo a hablar de clientes en particular, de los clientes de los que muchos diseñadores se quejan, ¿no? De los que les dice lo que tienen que hacer constantemente, que le agarran la mano para que diseñe, ¿no? Con la mano en el ratón, y de que no tienen libertad creativa los diseñadores. Y muchas veces se culpa al cliente cuando en realidad la responsabilidad la tiene el diseñador. Y voy a explicar por qué, voy a ir paso por paso. Hay muchos tipos de personas en este mundo y cada uno afronta pues, un proyecto o algo que tenga que ver con su empresa, con su casa, con su salud, de una forma distinta. Y pasa muy a menudo en el diseño que el cliente quiere dirigir el proceso creativo, quiere ser él el que tire de los hilos y el que diga exactamente por dónde tiene que ir el proyecto. ¿Cuál es el problema? Que los clientes normalmente, y de forma evidente, por eso están contratados, no tienen este tipo de experiencia llevando a cabo procesos creativos y pues suelen pensar que es como decorar su casa, que tiene que ver más con el gusto personal de ellos o con mil cosas que no tienen nada que ver con a lo mejor tu trabajo profesional, que es más enfocado a conseguir metas de negocio. Y eso espero realmente, espero que tu trabajo sea profesional y enfocado a las metas del proyecto, no al ego del cliente o al tuyo mismo para conseguir premios o para hacerlo más bonito que a él le parezca. No, las cosas no son así. Si más adelante te encuentras problemas con clientes de esta índole y tienes dolores de cabeza porque no sabes resolverlos, yo que tú empezaría a replantearme mi estrategia de negocio. Si un cliente está fuera de su rol, es tu responsabilidad, no la suya. El cliente no tiene por qué saber qué hacer en cada parte de un proyecto creativo, y más si nunca ha estado en uno. En toda relación hay unos roles que se marcan al principio, y si tú no tienes control sobre quién va a hacer qué, y eso normalmente te lo da un proceso definido, es muy raro que un cliente vaya a saber, por ejemplo, que no debe ser director de arte. ¿Que hay un montón de clientes maleducados? Pues por supuesto, pero son una gran minoría. La mayor parte de la gente es una inversión que le importa, que por la que se preocupa, y es normal que quieran tener vigilado, digamos, un proyecto, pero es tu trabajo darle la seguridad de que no tiene que estar vigilándote 24/7 para que todo salga bien. Igual que si tú contrataras a alguien para que arreglara tu casa, no quieres estar pendiente de ellos todo el rato, y hay veces que pues hay inútiles a los que tienes que ir a ver todos los días para asegurarte de que se está haciendo lo que tú quieres. Pero si alguien te da la seguridad, la certeza de que se va a hacer exactamente lo que te hace falta, no tienes por qué estar preocupado. Y ese es entonces tu trabajo con el cliente. Y tener el control también se aprende. ¿Y por qué digo que la responsabilidad la tienen los diseñadores? Porque los diseñadores somos los encargados de proporcionar un proceso de anclaje. Cuando digo un proceso de anclaje, me parece una buena analogía utilizar el escalar una montaña, ¿no? Como lo mismo que puede ser llevar a cabo un proyecto. Yo no sé mucho de montañismo, ¿vale? Pero creo que no hay que saber mucho para saber que a medida que vas subiendo la montaña, tienes que poner puntos de seguridad en los que si te caes, no te caigas de más de cierta altura. Entonces se ponen unos anclajes a medida que tú vas avanzando, y así, pues eso, si te resbalas, si tienes algún accidente, no te caigas al vacío, sino que te asegures de que puedes volver a empezar desde el punto donde pusiste ese anclaje. Y el anclaje más importante al que se pueden aferrar los diseñadores es la estrategia, porque la estrategia les permite no solo dictaminar la dirección del proceso junto con el cliente, que ya este es otro elemento, ¿no? El hecho de que los hagas partícipes desde el principio, que ahí es donde ellos toman las decisiones, no en el diseño directamente, sino en la dirección del proyecto. Pues esto es un anclaje muy fuerte que te permite no caer de ahí. Y una vez tú pongas ese anclaje, puedes seguir escalando más arriba. Pero es muy difícil empezar un proyecto de diseño simplemente basándote en un poco lo que te ha dicho el cliente, en sus gustos, en los tuyos, intentar combinarlos y luego esperar que se cumplan las expectativas que cada uno tiene. Y lo más normal del mundo en cualquier proyecto, en cualquier relación, colaboración y demás, es que se vaya perdiendo el control con el tiempo. Es normal. Lo que pasa es que tú tienes que asegurarte que desde el principio tienes más control sobre el proyecto, para así, a medida que lo vas a ir perdiendo, porque es algo completamente natural, no lo pierdas del todo o no pierdas tanto. Y eso te va a ayudar a mantenerlo durante más tiempo, porque es algo exponencial. De nada que cedas el control desde el principio, en plan,
yo haré lo que a ustedes les guste, lo que más les guste, y si actúas de esa forma no vas a tener ningún control y se te va a ir de las manos completamente, que es lo que suele pasar. Suele pasar que los clientes suelen decir: hey, pero esto no es lo que te pedimos, nosotros no te pedimos el color rojo, te pedimos el color azul, y tú intentas explicarles: sí, pero bueno, es que yo creo que este color azul me gusta más porque me parece que encaja mejor con este tipo de fotografía, y te van a decir: vale, pero a mí no me gusta. Entonces, ¿ahora qué? Si entras en ese conflicto de a mí me gusta, a mí no me gusta, va a ser muy fácil que lo pierdas. Desde mi punto de vista, el proyecto se concibe en varios puntos, ¿no? Vamos a decir el principio, el medio y el final. Esto es una forma de dividirlo a grandes rasgos, ¿no? Pero evidentemente hay muchos factores que hay que tener en cuenta, qué es lo que está preocupando, pero bueno, me estoy basando en las preocupaciones generales que tienen los clientes y de lo mal que lo hacen los diseñadores a la hora de lidiar con este tipo de situaciones, que al final pues va a ser más perjudicial para el diseñador que para el cliente en sí. Entonces vamos a empezar por el principio. Al principio suelen pasar dos cosas: que el cliente te diga: esto es lo que quiero lucir exactamente como esto, no quiero otra cosa, quiero esto. Y otra cosa que te puede decir el cliente es: sorpréndeme, haz lo que tú quieras y veremos si eso funciona así. Ninguna de estas dos es sana, ninguna de estas dos te va a llevar a un buen puerto, y te voy a decir por qué. La primera, estás dejando que el cliente diagnostique su propio problema, como si fueras tú el médico y tú diagnosticaras tu propia enfermedad sin ni siquiera haberle dado los síntomas al doctor, ¿no? Cuando yo me quedo con un cliente, yo hago preguntas para que me dé los síntomas o las razones por las cuales ellos creen que esa solución es la adecuada, porque al final muchas veces los clientes, pues lo dicho, no entienden exactamente pues el mundo creativo, o yo que sé, por ejemplo las redes sociales, y llegan a ciertas conclusiones basándose en lo que ellos saben o lo que a ellos les suena o lo que les parece que es así. Y yo podría aceptar exactamente lo que ellos me proponen, embolsarme el dinero que es del proyecto e irme tan tranquilo, pero yo personalmente yo no voy a hacer o a dar una solución o a ejecutarla que creo que no va a tener el impacto que el cliente espera. Yo voy a ayudarle a diagnosticar el problema que tiene, a darle la mejor solución posible, y eso forma parte de mi servicio, no es algo que yo le esté regalando. De hecho, es la parte más valiosa de mi servicio y es la que muchos diseñadores deciden tirar por la ventana y no cobrar por ella, y bueno, y así nos va. Pero bueno, vamos a tener una actitud positiva, que al final con la corbata es lo que estoy intentando cambiar, ¿no? Estoy intentando empoderar a los diseñadores para que puedan luego ellos empoderar a sus clientes. Entonces eso, tienes por un lado la persona que te dice: esto es lo que quiero, ya viene con su solución diagnosticada, normalmente por él mismo o por un amigo o por algo que yo, y ahí es tu trabajo de decir por qué crees que necesitas eso, e indagar a fondo para ver en qué se basa su deseo. Porque si insiste mucho, si insiste que esto es lo que quiere, esto es lo que quiere, y que si yo no se lo hago se va a ir a otro diseñador, le voy a decir: vete a otro diseñador, porque yo no trabajo así, yo no trabajo ejecutando directamente la idea del cliente. No porque tu idea sea mala, puede que tu idea sea maravillosa, puede que tengas un gusto increíble, esa no es la cuestión. La cuestión es: ¿te va a funcionar a ti y a tu negocio? Porque lo más seguro es que no. Hay una frase que la puse de ejemplo en Instagram y la gente me dijo: ¿cómo le vas a decir eso a un cliente? Pero es una frase que es muy común en Inglaterra, es un dicho inglés de hecho, que dice algo así como: ¿por qué vas a comprarte un perro para luego ser tú el que ladre? Es una forma de decir: ¿para qué compras un perro que te defienda la casa si luego estás tú constantemente asomado a la ventana mirando a ver quién viene para asustarlo? Pues esto es exactamente lo mismo. Si tú me estás contratando a mí para que yo resuelva este problema que tú tienes, ¿por qué te empeñas en diagnosticar la solución? ¿Por qué te empeñas en formar parte del proceso creativo de una forma totalmente controladora, que te quita tiempo a ti de realmente ocuparte de tu negocio y de las cosas que realmente importan? Y muchas veces se trata de simplemente poner la mano en el hombro al cliente y decirle: vamos a dar un paso hacia atrás, y para que vea con un buen ángulo lo que está sucediendo. Y lo que suele pasar es que el cliente a lo mejor ha invertido una cantidad importante en ti y está empeñándose en llevar a cabo el proceso. Yo eso nunca lo entenderé. Yo nunca voy a contratar a un abogado y decirle cómo tiene que llevar a cabo mi caso. Le contrato a él porque quiero desentenderme de ese problema, igual de la misma forma que contrato una gestoría o alguien que me lleve las cuentas o lo que sea, porque no quiero tener que pensar en eso, no quiero tener que volverme loco con ese asunto. Entonces, para hacerlo yo mismo, lo hago yo mismo, y lo hago como yo quiero, de la forma que yo quiera, y no tengo que estar controlando a nadie. Un buen anclaje al principio es decir: oye, me has contratado porque a ti te gusta mi trabajo, porque quieres que yo lleve a cabo esa solución. Esta es la forma que yo tengo de hacerlo, este es mi proceso, pasando por estrategia,
panorámicas de estilo y luego hacemos un boceto, lo que sea, cualquiera que sea tu proceso, pero decir, hey, este es mi proceso y así es como yo lo hago y así es como he conseguido los resultados por los cuales tú me has contratado. Si quieres un diseñador que siga tu proceso, yo no soy la persona adecuada porque no lo voy a hacer bien. Y lo mejor que puedes hacer, hazme caso, es quitarte de en medio. Luego puede pasar que el cliente quiera involucrarse mucho más a mitad del proyecto. Como digo al principio, está bien que el cliente se involucre en la fase de estrategia, que ahí es donde en realidad se involucra al 100%, donde te va a dar todas sus preocupaciones y las metas que tiene el negocio y tú lo pones junto todo para dar 3 posibles soluciones o 3 posibles direcciones y a partir de ahí el cliente va teniendo menos participación en el proyecto. A partir de ahí es raro que el cliente vaya a elegir colores o vaya a elegir una tipografía. Puede darte feedback, puedes planear 3 sesiones de feedback limitadas y a partir de la tercera a lo mejor cobrar la extra, pero no va a haber una gran involucración por parte del cliente en el proyecto, es lo que quiero decir. Entonces en la mitad del proyecto sí, si está en una sesión de feedback, genial que dé su feedback porque para eso es. Si yo que sé, no se siente cómodo con el color que has elegido, por ejemplo, para la identidad corporativa, pues hay que replantearlo de una forma que se respete la estrategia, pero al mismo tiempo, ¿por qué no decirlo? El cliente tiene que sentirse cómodo con el traje que tú le estás diseñando, por así decirlo. Pero muchas veces las objeciones pueden venir de otro lado y puede que el cliente venga y te diga, es que a mi esposo o a mi esposa no le gusta nada el rojo que has elegido y hay que cambiarlo, por ejemplo. Normalmente en este punto mis clientes ya saben que yo no me baso en gustos para diseñar, pero aquí es donde hay que tener mucho cuidado porque los gustos sí que entran en juego al final de una forma u otra y hacerlos desaparecer es muy complicado, pero los puedes reducir al mínimo. En este punto ya estará la estrategia hecha, cerrada, ya estaremos todos de acuerdo en la dirección del proyecto y cuando el cliente empieza a dudar sobre la dirección del proyecto, yo ahí es donde saco a la luz la estrategia y les recuerdo que la hicimos exactamente para dar en el clavo en la solución, que no tiene sentido ahora pues basarnos en gustos personales y más de personas que a lo mejor no están involucradas en el proyecto, porque si no es imposible que vayamos a complacer a todos. Y de hecho quiero dejarle muy claro esto, no va a complacer a todos lo que hagamos. De hecho, lo que queremos es complacer a tus clientes. Y lo siento, pero a lo mejor tu esposo o tu primo, tu tío, no son clientes. Y si se empeñan mucho en cambiarlo, yo abogo 100% por la estrategia y le digo, mira, esto está desafiando directamente la estrategia que hemos hecho juntos y que tú ahora quieres replantear. Tú quieres cambiar, por ejemplo, este color del rojo al azul porque a tu esposo le gusta. ¿En qué nos basamos? ¿En qué nos basamos de la estrategia para hacer eso? Y si dice, bueno, pues a lo mejor nuestros clientes no son de repente estos, son aquellos. Digo, ¿quieres revisar la estrategia? ¿Quieres que nos sentemos juntos a revisarla? ¿Crees que hay tiempo y dinero para hacer eso? Porque revisar la estrategia va a ser cambiar las raíces del árbol. Y eso es muy complicado. Y tener que hacerlo va a tener su coste y su tiempo. Yo que tú me lo pensaría. Y esa es una gran frase. Todo es posible con tiempo y dinero. Y al cliente no le gusta escucharla. Y cuando la escucha dice, no sé yo si a lo mejor vale tanto la pena volvernos locos con este color porque a esta persona no le gustó. Entonces es tu trabajo defender el proceso, tu trabajo es defender algo que entre todos se han puesto de acuerdo para llevar a cabo y que no se va a ver manchado por una opinión personal, por un gusto personal, porque también recibí comentarios como este en Instagram, ¿no? Diciendo algo así como, hey, el cliente te ha contratado, tienes que hacer lo que el cliente te diga. No señor, yo no tengo que hacer lo que el cliente que me diga. Yo no trabajo para el cliente, yo trabajo con el cliente, en colaboración. Yo formo un equipo con él para conseguir aquellas cosas que él quiere conseguir. Si lo que quiere es una persona que haga exactamente lo que él quiere, que contrate a un diseñador in-house, que no me contrate a mí. Y por eso insisto mucho en que no seas un diseñador gráfico, en que seas un diseñador de negocios, un diseñador de marca. Cuando va llegando al final del proyecto la cosa se pone más crítica porque empiezan los nervios de que ya va a estar todo casi terminado. Hasta esta fase espero que haya llevado al cliente poco a poco por tu proceso, que no sea una sorpresa, una gran revelación, porque esto va a ser... yo no apoyo para nada ese tipo de forma de trabajar. Para mí no se trata de buscar el wow, se trata de buscar el ok, eso tiene sentido, ¿entiendes? Entonces lo que hago no es intentar sorprenderles, lo que hago es que cuando lleguemos al final obviamente es así, porque ya lo han visto todo, han visto cómo ha ido creciendo poco a poco.
pero que lo hayan visto no significa que hayan tenido 100% control sobre eso. Entonces, pues eso, al final del proyecto se va acercando el momento de presentarlo, de mostrarse con esa nueva cara, y empiezan los nervios y las dudas y las inseguridades. Y a lo mejor te sueltan algo como, no sé, esa tipografía no me parece tan bonita como antes, ¿crees que podríamos cambiarla? Por ejemplo. Y me ha pasado que a veces el cliente, pues cuando va llegando el momento de, qué sé yo, cambiar la web, presentarse de una nueva manera, pues se empieza a poner nervioso por qué van a pensar los demás. Sobre todo en identidades de marca o en publicidad, la gente, o yo qué sé, cualquier cosa que sea presentarse de una forma novedosa o como nos han visto antes. El cliente no tiene por qué estar acostumbrado a este tipo de situaciones y a lo mejor no sabe cómo llevarlas. Y de nuevo, es tu trabajo asegurarte de que todo se mantiene en calma, de que todo está bajo control y de que no hay por qué preocuparse. Yo a ese tipo de objeción lo que suelo contestar es: mi trabajo realmente es llevar el proyecto a buen puerto en el tiempo estimado. Y esto, sinceramente, lo que me estás diciendo ahora es un obstáculo innecesario, porque cambiar a lo mejor la tipografía es cambiar todo el manual corporativo, es cambiar toda la web, es cambiar, etcétera, etcétera, ¿no? A lo mejor ya se han imprimido cosas que también tendrían que ser cambiadas, y yo lo que suelo intentar es aliviarlos y decir, pues eso, que es un obstáculo totalmente innecesario para alcanzar nuestras metas, y que aún así, si ellos quieren que yo les cambie una pequeña cosa, yo se los cambio, no hay problema. Ahora bien, va totalmente en contra de mi recomendación por las posibles repercusiones que esto puede tener en que el proyecto salga bien. Y muchas veces el cliente te va a decir como, venga, ¿cómo cambiar una tipografía o cambiar un color va a tener repercusiones? Y yo le digo, no digas que no te avisé. Yo, si quieres, te lo cambio. Ahora, si de repente en una tarjeta, en una parte de la web, en un no sé qué, hay un color que no se ha cambiado, yo te avisé y puede no tener mayor repercusión, ¿no? Puede que si un color en una parte de la web no se ha cambiado, pues mira, cuando lo veas, entras, lo cambias y ya está. Pero hay veces que tiene repercusión y no la ves venir. Y muchas veces se nos escapa, y lo que procuro hacerle ver al cliente es que hemos estado trabajando durante tanto tiempo en esto, lo vamos a sacar ya, y tener que revisar cada cosa para que ahora encaje en el nuevo color por simplemente una inseguridad en un momento dado, que a lo mejor lo hacemos y dices, ay, no sé, es que mejor volver al color de antes, ¿no? Y que nos vuelva a llevar a hacer todo el mismo trabajo. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas, y se lo intento hacer ver al cliente. Que ojo, yo soy de la opinión que el cliente es el que se va a quedar la identidad corporativa, por ejemplo, y que no la estoy haciendo para mi portafolio, no la estoy haciendo para mí, la estoy haciendo para él y para sus metas. Y en este aspecto yo creo que hay veces hay que saber bajarse del burro y decir, esto no es para mí, esto es para el cliente, y si el cliente está incómodo con eso, pues a lo mejor vale la pena hacer ese cambio y seguir adelante y ya está. Pero les dejo claro que eso puede retrasar mucho el proyecto, y eso puede suponer más costes dependiendo del cambio que quieran hacer en ese momento. Y voy a decir una cosa como un punto extra: los diseñadores tenemos que aprender a despedir a un cliente. Yo, por suerte, por desgracia, nunca he tenido que despedir a un cliente. Simplemente pues he intentado hacer las cosas que te he ido comentando en este vídeo, y normalmente han respetado mi proceso, y eso me ha permitido terminar el proyecto y llevarlo a buen puerto. Pero no descarto tener que hacerlo algún día. Y despedir a un cliente no tiene por qué ser algo dramático, no tiene que ser algo conflictivo. Tú puedes decir algo como, mire señor cliente, señora clienta, el proyecto no está avanzando como yo esperaba, y acepté este proyecto porque significa mucho para mí y sabe que yo me he involucrado mucho con él, pero ahora mismo no veo que yo sea el diseñador que ustedes realmente necesitan. Creo sinceramente que con otra persona este proyecto llegaría a mejor puerto. Y por favor, si necesitan recomendaciones de otros diseñadores, otros colegas, las haré encantadísimo. Fíjate que en todo momento he hablado del proyecto. No he hablado de mí, no he hablado de ellos, no he señalado a nadie. He dicho el proyecto. El proyecto para mí, y lo considero así realmente, es lo más importante. Y si el proyecto, el buen fin del proyecto, la forma en la que el proyecto se está desarrollando está en peligro porque soy yo el que está al mando, es decir, imagínate, no me entiendo con el cliente, o no, nuestros procesos de trabajar no encajan para nada, hay veces que pasa y eso crea conflictos, y no es dejar el proyecto por los conflictos,
es dejar el proyecto porque tú no eres la persona que lo va a llevar a buen puerto. Y hay que saber aceptarlo, no es una derrota. Es simplemente decir, yo estoy mejor fuera de aquí, para ustedes y para mí. Y bueno, para terminar me gustaría recapitular un poco. Recuerda que a medida que transcurre un proyecto vas a ir perdiendo el control sobre él. Si no sabes cómo tener un proyecto que te asegure que tengas todo el control al principio y más control al final de lo que normalmente tienes, te recomiendo que me sigas o que veas más vídeos de los que tengo, porque hablo mucho de estas cosas y lo que quiero que entiendas es que al principio es cuando tú le das la participación al cliente, que es cuando la tiene que tener en la fase previa a la ejecución, no después, no durante la ejecución. Recuerda también la frase de todo es posible con tiempo y dinero. Esa frase es perfecta para disuadir al cliente y no estás diciendo ninguna mentira. Y es una frase que normalmente no suele ser tomada a malas, dependiendo del cliente, ¿no? Pero suele poner al cliente en una situación de, uy, a lo mejor lo que estoy pidiendo no es tan fácil o no es tan tonto como pensaba. Y si tienes que despedir a un cliente, que sea por poner su proyecto por delante, y si le ofreces soluciones alternativas a trabajar contigo, por lo menos tienes la oportunidad de terminar la relación de una buena manera. Aunque no te haya llevado bien con él durante el proyecto, a lo mejor es que simplemente no encajan. Y oye, a veces las cosas son así. Pregunta del día: ¿te pasa a menudo que el cliente quiere controlar mucho tu proceso y no sabes cómo disuadirlo o cómo alejarlo y que te deje trabajar tranquilo? Ponme en los comentarios los dolores que estás teniendo o que has tenido en el pasado y a ver si te puedo ayudar con una solución más específica que puedas aplicar al ejemplo que tú me des. Y una vez más, eso es todo por hoy, y ahora aquí YouTube te va a recomendar un vídeo basado en lo que ya te interesa.